Señor Hugo Machiavelli, buen día, ¿cómo le va? Hola Luis, bueno, en esta ola, ¿no? Que nos mantiene navegando sin parar, me parece. No sé Difícil. qué es lo que sigue, Luis, pero 3.50 baja, sube. No hay tranquilidad en la Argentina y trataremos de explicar lo que viene con una gran mesa de invitados. Viste que cuando uno no sabe de economía, es mi caso, aprendiste que hay un intangible que es la confianza y la decisión política, y ninguna de las dos variables están. Esto genera como todavía más angustia, así que tenés una larga jornada de tratar de acompañar a la gente con lo que vaya sucediendo. Con la información anticipada y lo que puede pasar. Gracias, Dale. Luis. ¿Nos vemos el lunes o ya no lo veo el lunes? El lunes no, el lunes vuelve María Laura. Un placer verte ahí. De verdad, un placer verte, Hugo, como igualmente. siempre. Dale, nos vemos. Un gran abrazo, Luis. Buen fin de semana. Gran aprecio. Bueno, ustedes saben que lo que está pasando es el minuto a minuto de la economía, o de la política, o ambas cosas. En cualquiera de los casos, la credibilidad, como bien decía recién Luis Novarecio, es lo que está en jaque en la Argentina. No hay confianza, no se le cree a la palabra del presidente. Tampoco hay una foto desde lo simbólico que pueda mostrarnos a la vicepresidenta a cargo de la presidencia en este momento y, por ejemplo, a Silvina Batakis, que cada vez que señala un anuncio se mueve el mercado. ¿Cuándo parará el dólar? Es una pregunta que no encuentra una respuesta definitiva. Tenemos grandes invitados para tratar de analizar lo que está pasando, que es un caso que lleva una mirada internacional. La Argentina, de nuevo en crisis, con una crisis social, con una crisis de gobierno, que para muchos comenzó con el designio de la vicepresidenta del propio presidente Alberto Fernández. Ahí se produjo una coalición que nunca gestionó bien, que nos llevó a un casi 50% de pobreza, porque es lo que se va a conocer en septiembre. Los analistas ya calculan que la pobreza cambió del 40 y que está más cerca del 50, con una inflación que algunos dicen que va a estar más cerca del 90, incluso algunos hablan de 3 cifras, con un dólar que ahora parece como una solución con el dólar soja. Claro, porque el campo dice, ¿cómo voy a vender mi producto, mi producción, con un dólar a 90 o 100 pesos? Sino que claramente están pidiendo que el dólar aumente. El gobierno dice, ¿quieren la devaluación? Vamos a tratar de darles un dólar soja para que esto cambie. Información urgente y comenzamos el programa. Mirá. Información que revela cómo está el dólar en este momento, un minuto a minuto, con un dólar que no encuentra su techo. Hoy llegó a 3.50. Claro, los operadores cercanos del gobierno salieron a poner dólares en la calle, probablemente para evitar que esto sea una carrera sin freno. Hay chistes a propósito de un dólar a 400, el dólar Moritán, algunos dicen el dólar de elegante, para meterle un poco de humor, 4.20. El dólar creció de manera récord en las últimas jornadas. Rubén Rabanal, buenas tardes. Sí, la verdad es que hoy a la mañana, ¿qué era lo que sucedía? No había precio. La verdad es esa. ¿Te acordás, Hugo, que lo contábamos ayer acá? ¿Qué era lo que pasaba en el mercado? Sí. Nada, se retiró todo el mundo. No había mercado. Esa es la realidad. Cuando vos retirás un producto que todo el mundo lo quiere y no lo vendés, ¿qué es lo que pasa? Sube el precio. A pesar de que este gobierno cree que la ley de la oferta y la demanda, quizás hasta la ley de gravedad, no existe, a veces han intentado, pero la verdad es que existe y le estalla en la cara, y es lo que pasó ayer. Y es lo que pasó hoy a la mañana. El mercado totalmente retraído, y quien tenía que empezar a operar o fijar un precio dijo, bueno, yo lo pongo en 350 y veremos después a ver qué es lo que pasa. Bajó un poco inmediatamente cuando empezaron a aparecer, el precio era muy alto, hoy era muy alto, veremos en otro momento. Y ahí es donde terminó en este equilibrio. Que, a ver, igual de todas maneras, perdón, es lo mismo. 3.45, 3.28, Sí, es 3.16, un indicador 2.89. Claro. Esto es fiebre. Es fiebre y es un indicador en un cuerpo enfermo, ya que utilizás esa metáfora. Bueno, es posible en términos sociales. Durkheim, uno de los padres de la sociología, hablaba del cuerpo social como esta comunidad que somos los argentinos, que es estudiada en el mundo. Vamos a ver enseguidita un corte de cómo ayer impactó en el mundo la noticia del desequilibrio económico y financiero en la Argentina, cómo impactó
en los principales medios internacionales. En instantes hablamos con Mario Negri, tiene una mirada política. También tenemos algunas repercusiones de las declaraciones de María Eugenia Vidal, ayer con Luis Novarecio aquí en este canal. Por supuesto, en instantes también habla Alberto Fernández. Ya está con nosotros Hernán Reyes, Sheila Wilker, para hablar justamente de política, de economía. Pero mirá lo que ayer pasaba en la prensa internacional respecto a la crisis financiera que vivimos los argentinos. Mirá. La mayor tensión. Definime el momento que estamos viviendo. La peor situación de crisis desde 2001, el peor ajuste. ¿Desde el 2001 hasta ahora el peor ajuste? Sí, no tengo dudas que es peor que la crisis de 2009, que es peor que la crisis de 2014, que es peor que la crisis de 2018. Es el peor ajuste desde el 2001. Hay un componente que es la incertidumbre de... Este material, tenemos lo que la prensa internacional piensa sobre la Argentina, pero ahora, información urgente. Habla el presidente Alberto Fernández. Lo escuchamos. Las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y dejan de perder la posibilidad y el potencial de la industria y del trabajo. Y de aportar capacidad tecnológica en una era que a nosotros todavía nos cuesta descubrirla, que es la era digital, pero que nos ha hecho una verdadera revolución en el mundo entero. El dato que marcaba Daniel cuando decía que la ciencia y la tecnología se concentran en un 85% alrededor del puerto de Buenos Aires, en verdad es un dato que debe preocuparnos mucho. Habla de lo poco federal que ha sido este país y habla de la enorme necesidad de federalizarlo. Porque en muchos lugares de nuestro país debemos desarrollar ciencia y tecnología para que esos lugares puedan desarrollarse mejor. Debemos desarrollar la mejor tecnología, por ejemplo, en torno al litio, para que todo el norte argentino pueda desarrollarse mejor con esa industria. Debemos desarrollar algo que tenemos muy desarrollado, que es todo lo que tiene que ver con la biotecnología y la biotecnología agropecuaria, para que todo el centro del país pueda producir mucho más de lo que necesitamos. Debemos desarrollar, lo veo ahí a Daniel Goyán, la tecnología médica para que todo el país tenga la mejor medicina y la mejor atención para los ciudadanos. Días atrás, entre esas 120 obras que anunciamos, dentro de las 5.000 que estamos desarrollando, anunciamos la construcción de un mega hospital en Neuquén, que va a significar el gran hospital de la Patagonia, que hace falta, que es necesario, y que va a dar mejor calidad técnica a los patagónicos en este caso. Con lo cual, en este país del que somos parte, que venimos creciendo con muchas dificultades, siempre digo, a veces por momentos uno siente que son como demasiadas los obstáculos que se nos ponen. A todos los que gobernamos saben de qué les hablo, porque todos lo vivimos. Nosotros seguimos apostando a la educación, al conocimiento, a la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento. Y seguimos apostando que eso no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho de toda la patria para que toda la Argentina pueda desarrollarse a la par. Porque eso es imperioso que lo hagamos, absolutamente necesario. Marcaba Axel cómo han desarrollado un programa para distribuir universidades y centros universitarios, y siempre cuento lo mismo. Debemos llevar la universidad a la gente, no tenemos que llevar a la gente a la universidad. Debemos llevar las universidades a la gente.
La universidad de la que salimos Axel y yo se creó para que los porteños dejaran de mandar a sus hijos a estudiar a Córdoba, Chuquisaca y a Europa. Por eso crearon la Universidad de Buenos Aires. Y por eso hay que crear universidades y distribuir llevar la educación a la gente. Porque de otro modo a la gente se le hace muy difícil ir a donde se da educación. Estamos en ese terreno y vamos a seguir insistiendo en ese terreno. No vamos a claudicar. Tenemos una inversión muy importante en obra pública que vamos a continuar. Tenemos una inversión, ayer entregamos con Jorge Ferraresi el crédito número 60.000 para construir la casa propia. Días atrás, el 9 de julio, en Tucumán, dimos la casa 50.000, construida a una familia, 50.000 familias que con pandemia, con todo, con deuda, con todo lo que nos pasó, pudimos darle una casa. La semana que viene espero volar o viajar hasta Chapadmalal e inaugurar uno más de esos maravillosos edificios que Perón construyó para que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones en el mar, para que permitió que mucha gente del interior viera por primera vez de qué se trataba el mar. Quedaron derruidos, quedaron destruidos, los estamos levantando, los estamos poniendo en pie. Mañana, el 28, vamos a estar en Chapadmalal levantando uno nuevo para que lo disfruten argentinos y argentinas. Y al día siguiente me voy a ir con Omar a Santa Fe. ¿Saben para qué? Para que vuelva el tren que una Rosario con Cañada de Gómez. Como días atrás lo hicimos en San Luis, que vuelva el tren a los pueblos argentinos. Yo sé muy bien que los tiempos que nos han tocado fueron muy difíciles. No tiene que recordármelo nadie, créanme que lo recuerdo, y en cada cana que tengo hay un problema. En cada cana además que gané hay un problema. Porque canoso he sido siempre, así que no le voy a echar la culpa a los problemas. Pero yo quiero decirles que a cada problema que tuvimos lo enfrentamos. Y cada problema que tuvimos lo sorteamos. Y que vamos superando problemas y empiezan a aparecer otros problemas, porque el mundo es dinámico y la realidad es que hoy no tenemos la misma realidad que teníamos un tiempo atrás. Nosotros, hace meses atrás, hablo de octubre, noviembre, veíamos crecer la Argentina pujante y decíamos qué suerte, ya la pandemia se está acabando y los problemas se van resolviendo y la Argentina está creciendo y avanzando. Y cuando todos creíamos que ese camino se allanaba, apareció una guerra que nos trastocó todo. Trastocó los valores de los alimentos, trastocó los valores de la energía y generó una inflación en el mundo que también nos toca a nosotros. Nosotros, cuando el mundo decidió globalizarse, muchos sintieron que era una gran oportunidad de que el comercio se abra y se mejoren las condiciones de desarrollo para todo el mundo. Y algunos pocos advertimos que también íbamos a contagiarnos los problemas de los otros. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Y yo soy muy consciente, en este día de alegría, donde nosotros apostamos a la ciencia y tecnología, invirtiendo 9.900 millones de pesos, que son parte de un total de 13.000 millones de pesos. De estos 9.000 millones de pesos, gran parte, más de 7.000 millones, son en equipamientos, en maquinaria, en instrumentos, que permiten hacer más fácil el trabajo de los científicos y de las científicas. Esto que me llena de alegría lo hago en un contexto muy difícil que vive la Argentina y que yo no descuido y que yo tengo presente y por el que trabajo todos los días, porque así como heredé una deuda de 100.000 millones de dólares que alguien tomó con acreedores privados y le puse el pecho y empezamos a resolverlo, yo le pido que recuerden
A ninguno de los problemas escapé. Superé esa deuda. Tuve que discutir con el Fondo Monetario Internacional y superé los problemas que el Fondo Monetario Internacional me generaron. Todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia donde nadie sabía cómo sobrellevarla. Le pusimos el pecho y lo superamos. Superamos la pandemia, volvimos a crecer, crecimos el 10,3%, creamos 1.200.000 puestos de trabajo, bajamos el desempleo a menos del 7%. Toda la economía se desarrolla, la obra pública no se paró en ningún lado, me lo cuentan los gobernadores, lo tengo cada uno. Si estoy mintiendo, levanten la mano y digan, me estás mintiendo. No se paró en ningún lado la obra pública. No se paró en ningún lado la construcción de viviendas. Y así nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4% interanual. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado. Y lo vamos a hacer sin postergar la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Yo les pido... Nosotros somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y también sabemos que somos conscientes de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y también suma incertidumbres y temores en un momento donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores. Leía hoy en la tapa de un diario cómo están atestadas las guardias de los hospitales por adolescentes afectados tras el tiempo de pandemia que se ha vivido. Yo quiero transmitirle a cada argentino y a cada argentina que se quede tranquilo, que estamos trabajando, que como superamos todos los problemas que superamos, vamos a superar estos también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras herramientas para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el 7,4% de crecimiento de mayo no se caiga, para que la creación de trabajo siga existiendo, para que la puja distributiva esta vez se vuelque en favor de los que trabajan y de los más necesitados. Y lo que les pido a todos es que entendamos lo que nos está pasando, porque los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, el lugar que merece, y poniendo a cada argentino y a cada argentino en un lugar de trabajo. Y sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del señor presidente de la Nación. Bueno, ahí las declaraciones que van a tener muchas repercusiones. El presidente en un momento habló de un día de alegría. Vamos a hablar con Mario Negri, está con nosotros, le agradecemos que nos haya esperado un ratito porque, claro, la palabra del presidente se impone en estos momentos de incertidumbre. Hola Mario, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Por supuesto que se impone escucharlo al presidente. ¿Y cuál es su reflexión? Dijo que le quieren torcer el brazo y habló de que van a seguir adelante y habló de los problemas de la guerra y de que reconoce también
problemas en la macroeconomía argentina, pero no fue más allá en la autocrítica. Hola, no sé si me escucha o estoy... Lo escuchamos y lo vemos, Negri. Bueno, no, yo creo que es importante escucharlo, ¿no? La pena es si en vez de bajar la incertidumbre, aumenta la incertidumbre. Lo peor que le puede pasar es, no hay mejor sordo que el que no quiera escuchar, ni más ciego que el que no quiera ver. A mí me da la impresión, me parece bien que haya invitado a los gobernadores, pero sería muy importante si los gobernadores expresan un respaldo político muy fuerte a la necesidad de tener un plan de estabilización de la inflación, a bajar el gasto público, ¿no? A entender que la emisión descontrolada nos ha llevado a un estado de locura y de desquicio en la economía y de incertidumbre en cada hogar argentino, que no hay referencia de precios. Si además de pedirle un aplauso a los gritos a lo último, le vemos un documento firmado, eso lo ayudaría. ¿Por qué? Porque el gobierno está en default político, no lo puede desconocer el presidente. Y cuando le tiene la preocupación de quién le puede torcer el brazo, debería ser un poco más preciso. ¿A quién le tiene miedo que le tuerzan el brazo? El campo no le ha torcido el brazo, al campo le ha gastado 20.000 millones de dólares que le dio. La liquidación de las exportaciones es más o menos pareja anualmente. Ahora, no les puede pedir con una brecha del 150%, con un riesgo país que la palabra que va al lado se llama confianza, ¿no? De 3.000 puntos, que haya superado como con una garrocha lo más alto que puede haber tenido este país en los últimos años, pegarle a los gritos diciéndole que los especuladores son los que generan desconfianza. El presidente, lamentablemente, ha perforado el piso mínimo de confianza que tiene que tener un gobierno, a partir del cual debe transitar un camino cargado de espinas, pero además que hay que subir prácticamente el Everest, diría descalzo. Con estas declaraciones, Negri, ¿el presidente cambia el camino de falta de credibilidad? Porque parece que el dólar disparado, la inflación también en una espiral sin freno y los problemas de la calle que grita de algún modo no parecen ser muy consolidados respecto a lo que hasta ahora había anunciado. Con la declaración de hoy, ¿puede pasar algo para bien o para mal? ¿Qué piensan? Son grajeas de desesperación, ojalá sea para bien. Pero es como, a ver, el día lunes volvieron locos a todos los periodistas diciéndole que convocaban a la oposición. A las 24 horas Kicillof, que le había golpeado con todo a Vidal, salió diciendo de que el diálogo es con el pueblo. En segundo lugar, anunciaban que corría la ministra, que venían medidas financieras, en un país cargado de inestabilidad en los actores de la economía. Y resulta que para avisarle a los turistas que vengan de Alemania, de Europa o algo, que tienen que llenar un formulario si quieren, que le van a dar, le van a legalizar el dólar paralelo, que dicen a su vez ellos, que es un mercado chiquito de especuladores, se lo van a pagar ellos en los bancos para que no compren a las cuevas. Es una cosa de loco, es kafkiano. Claro. Lo que están haciendo. Entonces, es todo agrajea, todos los días consumen confianza. Tienen que rápidamente, ayer, llevar al Congreso un plan corto, rápido, de estabilización, porque el problema serio que tiene el kirchnerismo, es decir, la Argentina tiene un problema de déficit estructural que arrastra durante años y en muy pocas oportunidades no lo ha tenido. Pero para el kirchnerismo el déficit es una adicción, es un insumo básico el déficit, y ahora se gastaron todo. Entonces no podés emitir porque te comiste la cuota entera de emisión, ¿no? Monetaria, y además llenaste de peso, con lo cual aumentás la inflación, y tampoco tenés capacidad de endeudamiento. Entonces, como dice Cristina, que hay países en el mundo que tienen déficit, no tienen inflación alta. Sí, chocolate por la noticia, Estados Unidos, Japón, algunos países de Europa. Sí, pero tienen capacidad de buscar financiamiento, no de emitir.
y llenarse de moneda. Entonces, acá estamos con un gobierno Correcto. que además hay una pelea de palacio que no termina. Es una puja. Tienen que dejar de empujarse. A la Argentina la están poniendo al borde del abismo. Es un gobierno líquido. Es un gobierno, desgraciadamente, lo que sucede es que hemos estado acostumbrados nosotros a imaginar, o en la sociedad, Sí. en el imaginario, que el peronismo en el gobierno nunca va a tener problemas. Claro, Este claro. gobierno se está licuando solo, lamentablemente para la Argentina. Entonces, bueno, puede montar escenario, termina enojado, tiene impotencia, grita. Ahora, la CGT le pide plata. Los gobernadores que fueron anteayer le piden plata. Grabois le dice de que van a salir la gente de los supermercados, es decir, recordando viejas historias. O peor, esa es la palabra que va a haber sangre. Es decir, son los socios, son los aliados, los que construyen un clima de mayor incertidumbre. Y el presidente tiene que cuidarse cuando habla, porque su palabra ha perforado el piso de la credibilidad. Y eso es muy malo. ¿Cristina habrá ido demasiado lejos con el presidente horadando su poder? Negri, como última pregunta, agradeciéndole el contacto. Y hay de todo ahí mezclado, ella lo puso. Pero además, Cristina tuitea el 90% de los 2 años y medio de gobierno de su relación personal con la justicia. Esos son los motivos de su vida. Pero a su vez, se pelean por el poder, pero lo une la impunidad. Claro. Cristina insulta a la justicia y él la apoya. Entonces, a ver, presidente, déjese de macañar, asuma el cargo por el cual se hizo votar por la gente, o la gente le dio un grado de confianza. ¿Es presidente o es la persona que pusieron que figure de presidente? Están jugando con la gente y están jugando contra el reloj. Nunca se había vivido una etapa tan rápida, tanta velocidad, de tanto desgaste y de tanta debilidad a la que han sometido al país ahora. Nadie, nosotros los ayudamos. Ya estarían en default económico si nosotros no hubiésemos votado el acuerdo con el fondo. Porque un grupo grande de ustedes que llegaron al gobierno juntos, señor presidente, se dedicaron a hacer asamblea universitaria de 18 años en contra del imperialismo. Entonces, por favor, un grado mínimo de sensatez, porque a la democracia, si no se la cuida, la democracia también se la deteriora. Y lo que están haciendo con la democracia es pegarle patadas todos los días. Demuelen la economía y demuelen las instituciones. Eso es lo que hacen. Muchas gracias, Mario Negri, muy claro con su mensaje. Un gusto. Hasta luego. Hernán Reyes, tu mirada política, acaba de hablar el presidente. ¿Esto es para bien o para mal? Porque no se hizo cargo del problema que tiene la Argentina a nivel económico y me parece que la crisis política es cada vez mayor. ¿Qué opinás? Es como me da la sensación del violinista en el Titanic, ¿no? Una persona que está hablando de cualquier cosa menos de lo que sucede. Y en estos casos, a veces es mejor callar que decir lo que decís. Ajá. Porque en realidad perdés la brújula, generás más incerteza, más incertidumbre, y con lo cual los actores económicos reaccionan frente a esa incertidumbre. Habló del Día de la Alegría, que me sonó esto dentro de tantas palabras. Habló de inauguración de obras públicas y habló de que le quieren torcer el brazo. Claro. Y no dijo quiénes. Bueno, pero es interesante esto. No me van a torcer el brazo. Tenés una abstracción total de la realidad y la construcción de enemigos. Y la victimización. Es decir, no me hago responsable de mis decisiones y del contexto que yo propio generé. Porque vos fíjate que como atacan un principio a la justicia hace una semana, hoy encuentran en el campo el enemigo. Cuando en realidad el campo es el que les generó las condiciones para que esto no haya colapsado antes. Y el campo, como cualquier jugador económico, hasta el ferretero o una casa de sanitario, te dice, mira, no voy a vender porque no sé cómo voy a reponer. Y con una presión sobre el tipo de cambio de 3.50, 3.60 o 3.40, como está equilibrando hoy, por supuesto vos resguardás tu valor. Entonces yo lo que digo es, estamos en un momento de mucha debilidad política fundamentalmente, de credibilidad del presidente, que es un niño frente al gobierno, porque ni siquiera tiene la capacidad de hacerse cargo de la responsabilidad que ejerce, ¿no? Estamos, Sheila Wilker, estamos en un momento límite del gobierno porque el dólar y la inflación son emergentes de lo que muchos dicen un cuerpo enfermo, entre ellos Rubén Rabanal, utilizando la metáfora para explicar lo que nos pasa como argentinos.
Mira, tenés una situación donde tenés una crisis acelerada en 3 niveles: política, económica, social. Y creo que la gran pregunta hoy es, o la gran palabra es conducción. ¿Quién conduce esta escena? ¿No? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Me da la impresión Según de que Elisa es eso, Carrió, en una... conduce la vicepresidenta ya. Bueno, en ese caso Sí. hace falta alguna clase de señal, alguna clase de gesto. Vos fíjate que toda la semana pasada la gran pregunta que se hace la sociedad argentina es: ¿y Cristina qué dice de las nuevas medidas de Batakis, no, tras su asunción? ¿Qué dice Cristina? ¿Avala? ¿No avala? Bueno, ese silencio de alguna manera hizo que esa pregunta que la semana pasada es: Cristina, ¿acompaña o no acompaña? Que en definitiva es la pregunta por el apoyo político, ¿no? Vos fíjate, de alguna manera eso es, digo, ¿quién tiene hoy el poder político? ¿No? Digamos, ¿tiene apoyo político o no tiene apoyo político lo que anunció Batakis? Entonces, me da la impresión de que esa pregunta, que es ¿Cristina acompaña sí o no? ¿Cristina apoyo sí o no? Hoy se ha transformado en, bueno, ¿quién conduce? ¿Quién está al frente de esta escena? Mientras discutimos la política con los mejores especialistas, Rubén Rabanal, como siempre, tiene información de último momento. El dólar había tocado un techo de 3.50, bajó a 3.45, pero es un minuto a minuto. Lo que pasa en la calle y en un supermercado es que no hay alimentos en las góndolas. Nacho Damonte, en uno de los móviles. Nacho. Hugo, bueno, buenas tardes. ¿Vos te imaginabas que ibas a vivir esto, Hugo? Porque estamos en la puerta de un supermercado en el barrio de Palermo, donde están remarcando los precios constantemente. No solo acá, comercios de proximidad. Hoy estuvimos en un supermercado chino, estuvimos en un almacén, estuvimos en una panadería, todos remarcando, todos recibiendo con aumento. Mira, hoy estuve a la mañana en un almacén, para contarte un ejemplo, y estaba llegando la Serenísima. Estaba llegando el camión de la Serenísima al almacén para dejarle los productos. Ya le venía con un 10% de aumento y hace 15 días había tenido otro 10% de aumento. O sea que en un mes esa marca 20% de aumento. O sea que hay nosotros estamos en este remarcaciones en un supermercado. Sí, pero claramente. Nosotros, mira, por muy poco, porque fue en el momento en el que estuvo la cuestión del vallado en el Ministerio de Economía, por 2 minutos no pudimos tener en vivo el momento en el que el dueño del almacén tenía que remarcar los precios de la Serenísima porque le había llegado con aumento el pedido. Nosotros estamos acá en Palermo porque hay algunas imágenes en redes sociales, incluso las podemos ir compartiendo si querés, que marcan que hay escasez y faltante en lo que es café, azúcar, algunas harinas, algunas pastas secas e incluso nosotros también tomamos la decisión de conversar con las personas que salen de este supermercado para que nos cuenten dónde es que encontraron faltantes, cómo ven los precios y cómo viene esta situación de la inflación. A ver. Falta. Café para hacer no el instantáneo, sino el café. Grano vendría a ser. Sí, el café de bolsita. Yo veo que faltan por en general galletitas o capaz marcas de azúcares, pero en general está muy completo el súper. ¿Qué llevaste de primera necesidad? Aceite, azúcar, leche, harina, que es por ahora por lo menos lo más caro. Ah, ¿los viste los precios caros? Sí, el aceite subió muchísimo. ¿Vos compraste últimamente en este supermercado? Sí, en general compro acá. ¿Y los precios aumentaron? Sí, más que nada por el dólar, pero... Decime, ¿qué quisiste comprar que no había? Café. ¿En serio? Sí, no había café. ¿De qué tipo? En polvo. Instantáneo. Instantáneo había, el que no había, el que viene en bolsas. Claro, para cafetera eso. Para cafetera, exactamente. ¿Qué más compraste? ¿Algo de primera necesidad? No. No, solo venía por el café y estas cosas. ¿Sos de comprar seguido acá en este supermercado? Sí. ¿Y los precios cómo los ves? Esta semana han aumentado. Bueno, tremendo, ¿eh? Los faltantes, las remarcaciones, sí. Sí, mirá, y además la última chica me da un pie buenísimo. Venía de Venezuela, ella no estaba viviendo en Argentina hace un tiempo. Hoy cuando estuve más temprano en un almacén que justo tenía uno de los muchachos que está trabajando venezolano, ¿sabés lo que me decía? 2 detalles. Primero, preocúpense cuando le empiecen a sacar ceros a la moneda. Eso es lo que me dijo. Viene de Venezuela, está desde 2007. Preocúpense cuando le saquen ceros a la moneda. Y lo segundo que me dijo, ¿conocés la harina pan, la que se utiliza para hacer las arepas, clave también para el alimento venezolano? Bueno, me cuenta que hoy, ahora, la harina pan, la misma que se utiliza en Venezuela, está al mismo precio que en Venezuela. $1 cada paquete de medio kilo. Preocupante, o sea, hay un producto en la Argentina que ya está al mismo precio que en Venezuela. Con eso me parece que se dice todo. Es un dato muy elocuente. Gracias por el contacto y por el informe, Nacho. Volvemos con vos en instantes. Por favor. Hernán, el presidente acusó al campo, dijo que el campo tiene guardado 20.000 millones de dólares que necesita la economía argentina. Bueno, es parte de la falta de racionalidad de los actores políticos que gobiernan el país. Vos fíjate que en ninguno vas a encontrar alguna posición sobre el interés público.
son todos pensamientos egoístas. Cristina es egoísta, no le interesa lo que suceda en la Argentina. Por eso no dice si está bien, mal, o apoya o no apoya una medida económica. El único interés que tiene es su impunidad. Hasta el propio Grabois es egoísta, que hoy se encuentra en un momento de decir yo respaldé este gobierno genera hambre, pobreza y desocupación y se quiere desmarcar. Y Alberto también es egoísta, porque lo que está tratando de encontrar con estas apariciones solamente es un relato que lo justifique a él como el peor presidente de la historia de la democracia. Entonces, cualquier acción que tome, que él diga, nosotros no lo podemos valorar como una acción racional. Por eso es importante tener nosotros templanza y tranquilidad y poner en juego las instituciones en el momento de decir, bueno, miren, no van a poder ir por acá o por acá, pues le vamos a poner un límite. Sheila, ¿hay un agotamiento de este discurso de poner a un enemigo que si no es el campo es la guerra, si no es Macri y si no, bueno, no sé, hasta el Guzmán que salió y fue criticado por su salida repentina? ¿Hay agotamiento del discurso o no? Yo creo que el agotamiento principal tiene que ver con la escena de desgaste que genera la inflación, ¿no? Digamos, después los discursos, por supuesto, en algún momento rinden más, rinden menos, generan más cohesión social, menos, más rechazo. Yo creo que hoy tenemos una sociedad, y esto se ve en los números, en nuestros relevamientos, una sociedad con las expectativas por el piso, con expectativa respecto de lo económico inflacionaria, devaluatoria, con nada, que cree que va a subir la pobreza, cree que va a ser más difícil conseguir trabajo. O sea, tenés una situación donde hay expectativas negativas, tenés una situación muy difícil en el día a día, el bolsillo es algo que preocupa y digo, no es una abstracción, es la cotidiana. Hay faltante de alimentos. Es la cotidiana, claro. ¿Viste? No solo faltantes, porque además, si falta y no lo podés comprar, es lo mismo, que hay un problema de acceso también. De precio. De falta de precio, de inestabilidad económica. Entonces tenés una situación que creo que eso es lo que principalmente hoy está dañando la escena económica, es lo que principalmente daña al gobierno antes que su discurso. Sheila, enseguida continuamos con el análisis, te voy a preguntar después si es el peor momento desde el punto de vista de las encuestas, del kirchnerismo y del presidente y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero voy a la City porteña. ¿El dólar sigue aumentando, Jero Mura? Sigue aumentando, Hugo. Te cuento, después del discurso del presidente de la Nación, consultamos a cuánto se vende el dólar blue en la City porteña en Florida. 3.50 para la venta y en algunos casos 3.60. A medida que uno va caminando encuentra distintos precios. 3.25 es que te lo toman, pero ese es el precio de referencia en términos generales. 3.50 el promedio es lo que venden el dólar blue a aquellos que necesitan y vienen a comprar dólares en el mercado paralelo en la City porteña. O sea que no encontró tranquilidad después de la palabra de Alberto Fernández. Es muy reciente, calculo que no es tan inmediato, pero imagino que son tendencias que se van marcando. Sí. No, bueno, cuando uno habla con los arbolitos que están atentos a los turistas que circulan, porque también ellos pusieron también su propio precio dólar turista, 2.39 le pagan a los turistas que necesitan cambiar dólares por pesos, que necesitan obviamente la moneda local para moverse. Lo que estamos viendo es que hay actualizaciones constantes, se mueven con muchos mensajes de texto y también con WhatsApp, que minuto a minuto van modificando este precio. Esto es también lo que nos comentan a nosotros, porque así como ayer empezó y durante toda la jornada aumentó unos 20 pesos, bueno, hoy también, hoy arrancaron prácticamente sin precio de referencia. Se hablaba de 3.60, en algunos casos, mira, Hugo, yo llegué a escuchar que te lo cobraban 3.80 cada dólar, te lo vendían a 3.80, o sea, no hay precio de referencia, la media es 3.50, algunos ni te venden, entonces esto es una locura, cada uno pone el precio que quiere. Pero perfecto, Jero, vamos a seguir con vos, volvemos en instantes, la cita es un minuto a minuto. Rubén, el dólar está ya camino a 400, el dólar Moritán ya no es una fantasía, sino que no hay nada que pueda frenarlo, ¿sí? A ver, en algún momento algo lo frena y es cuando existe la expectativa de que el precio, este es un mercado, lo repetimos siempre, absolutamente irregular, donde hay una expectativa que alguien tiene miedo porque le están pidiendo un precio que le parece que es demasiado alto, pasó hoy a la mañana. Hoy a la mañana, ante la incertidumbre, nadie vendía. Lo que tenés es eso, es que el mercado se para, es lo que peor que puede pasar. Entonces, obviamente, el precio sube irracionalmente porque no te están vendiendo lo que vos estás buscando. Hoy a la mañana, ¿qué pasó? Fue a 3.50, ahora no está en 3.50, más o menos.
más o menos en un tanteo, está 3.42. 3.41, 3.42 Pero de ayer es lo que está el dólar terminó ahora. 3.37, o sea, subió casi 10 pesos. Ayer se fue a dormir el mercado con un dólar a 3, que yo insisto, 3.37 y 3.50 es lo mismo en estas condiciones. Digamos, como reflejo de lo que está pasando es exactamente igual. La sensación que hay es que si vos tuvieras algún ordenamiento mínimo, esta dinámica desastrosa que se generó debería frenar. Debería parar. Nadie quiere pagar más y es ahí donde llegas al equilibrio. Algo que lo que vale. Nadie quiere quedar la semana pasada, la semana que viene, para que quede claro, y ha pasado muchísimo, en que el mercado se aprovechó porque ante la desesperación la gente compró dólares, el gobierno saca 3 o 4 medidas y esto se calma por 15 días. Bueno, en esa situación estamos. ¿Va a haber cambio este fin de semana o no? Yo te diría que la pregunta es esa. La pregunta hoy ya no es a cuánto está el dólar. ¿Va a haber un cambio de gabinete durante el fin de semana? El lunes, antes de que abra el mercado, Alberto Fernández y Batakis tienen algo para anunciar. Eso es de lo que está hablando el mercado en este momento. Bueno, este es el dato, porque mientras esperamos anuncios del Ministerio de Economía que no aparecen, las palabras del presidente Alberto Fernández no modifican el escenario. Esto habla no solo del desgaste de la propia palabra del presidente, sino de una falta de confianza que hace crecer el dólar porque la gente dice seguramente va a subir y por eso compra aunque sientan que pueda estar caro. Yo te diría que las palabras del presidente lo agravan. ¿Lo graban? Alberto Fernández dijo algo que no hicimos referencia todavía y es esta cuestión obsesiva del gobierno. El gobierno le puso un número que el campo tiene 18.000 millones, hoy el presidente creo que habló de 20.000, que tiene que liquidarle. ¿De qué manera? El presidente habló de forzar al campo, de que el campo tiene que cumplir con la tarea que tiene que cumplir. Lo dijo recién en el discurso. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles son las medidas que puede haber atrás de esto? De nuevo, vuelve la incertidumbre. Hasta ahora estábamos jugando, y perdón que lo diga en estos términos, con Narnia, que es lo del impuesto al turismo, porque la verdad que es un mundo de fantasía en cuanto al impacto que puede tener. Esto no, esto ya es algo más en serio. ¿De qué está hablando el gobierno después de haber desmentido que iba a haber un dólar, vamos a ver si esa mentira es cierta o no, que iba a haber un dólar soja, se desmintió ayer, pero ahora el presidente sigue hablando de esto? Bueno, ¿de qué está hablando Alberto Fernández cuando habla de apretar al campo para que liquide? Vamos a hablar ahora con Claudio Loser. Él es un analista, pero además fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Tenemos una crónica de cómo nos mira el mundo en esta nueva crisis argentina. Claudio, buenas tardes. Hola, un gran gusto en estar en el programa con ustedes. El gusto es nuestro. Claudio, ¿cómo se ve desde allí lo que estamos viviendo? ¿Y qué podés vislumbrar del próximo paso? Cuando el dólar se dispara, la inflación también, faltan dólares, faltan insumos, no hay precios. Y hay un problema también con los pagos que se le vencen a la Argentina. Bueno, evidentemente es una situación horriblemente caótica. Normalmente yo trato de pasar un mensaje ligeramente optimista dentro dentro de las condiciones de la Argentina. En este momento, dado los anuncios, dado los no anuncios, yo creo que la situación es terrible. Está bien, el Fondo Monetario le dio plata, ahora se puede esperar hasta septiembre en términos de pagos que hay que hacer. No es que haya una situación inmediata en términos definidos de la Argentina. Para mí 2 meses son inmediatos, pero realmente esto muestra la falta de confianza total. Y a mi juicio, lo que va a pasar, que lo digan o no, es que van a tener que limpiar el sistema cambiario. Esto no puede seguir así. Pueden seguir echando culpas. Mi experiencia, no solo en Argentina, lo he visto en muchos otros lados. Cuando se empiezan a decir estas cosas, termina en una situación de crisis. Que haya subido en tan poco tiempo el dólar, y es poco tiempo, de 200 a 350 es una cosa absolutamente terrible vista desde afuera. Claudio, cuando usted dice ajustar el mercado cambiario, ¿significa devaluar, terminar con la brecha entre el oficial y este dólar, digamos, blue? Yo diría lo siguiente, no importa lo que yo pienso conceptualmente. Ajá. Yo quisiera un tipo de cambio, todo limpio, un poco como tuvo Macri con todos sus errores en el año 2016-2017, pero 2 tipos de cambio. Uno comercial
decente, donde la gente del campo, en vez de recibir 93 pesos, reciban, no sé, 150, 180 pesos, que las importaciones y las exportaciones se manejen en ese mercado y los pagos de deuda y el resto a través de un mercado libre y no con 200 tipos de cambio. Estoy exagerando. Ahora, Loser, sí. La pregunta que todos nos hacemos es que esto que usted dice, que es la lógica pura, la lógica total y absoluta sería que no hubiera, que hubiera un solo tipo de cambio para todo, ¿no? Claro. Está claro. Lo tuvimos no hace mucho, lo perdimos, pero también tiene que ver, y por eso lo perdimos, tiene que ver que atrás de esto hay una decisión política. Atrás de lo que usted dice, que es pura lógica, alguien tiene que animarse a decir la verdad del precio del dólar es este, y asumir que tiene que hacer reformas y asumir que eso va a tener un impacto en la inflación. Y da la sensación que empezando por la vicepresidenta y siguiendo por el presidente no hay nadie que quiera decidir eso aquí. Absolutamente. O sea, no quiero hablar mal de las autoridades de la Argentina, pero acá está la terrible confusión que siempre ha habido en Argentina, que la gente cree que porque quiere algo se va a cumplir. El pensamiento mágico es terrible. Y por otro, lo que ustedes dijeron, el otro tiene la culpa. No es nosotros, son otros los que lo hacen. Eso, miren, yo llevo muchos años afuera, pero desde chiquito, cuando estaba creciendo en la Argentina, estas cosas pasaban. Perdón que me ponga histórico por no poner vale la historia, vale la anécdota, porque es bien personal y testimonial de esta Argentina del déjà vu. Y esto es, o sea, realmente no les queda más remedio, porque cuando empezaron con el dólar, digamos, para turistas, van a tener que terminar también con el dólar de los exportadores, porque los exportadores no pueden darse el lujo de vender a 90 pesos por dólar, porque están perdiendo totalmente. Y siempre el exportador... El agroexportador es el malo de la película de Argentina y no puede ser. Y el fondo yo creo que está muy asustado y no puede permitir... Yo creo que está asustado de lo que está pasando. No tengo información inmediata de los últimos días, pero el fondo no puede seguir apoyando esto. Van a pasar 2 meses hasta que tengan que hablar. Nos deja un título, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional está asustado por lo que pasa en la Argentina. Lo dice usted que estuvo en ese organismo internacional previo a la visita del presidente argentino con Joe Biden, que no sé si le dará el apoyo o le dará un tirón de orejas, veremos, porque también es un actor fundamental en ese organismo internacional que acaba de volverle a prestar dinero para pagar los cumplimientos que se van venciendo durante estos días. Sí, quiero decir solo una cosa, Biden... Hay un problema real que está con COVID, un COVID muy suave, entonces no se sabe si va a ser ahora o lo van a tener que correr. Si es el martes o se estira, sí. Sí, pero yo creo que realmente va a ser bastante complicado para el presidente Fernández tratar de convencerlo y hacerle el amor a Biden respecto de esto. Perdón mi expresión. No, está bien, no lo tomamos en el sentido político, y claramente nos deja 2 títulos, que no será fácil la reunión del presidente argentino con su par de Estados Unidos. Muchas gracias como siempre, Claudio, le agradecemos. Gracias por la paciencia en escucharme. Al contrario. Yo estoy pensando, Hernán, el gobierno deslizó que hay geolocalización de los silos bolsa. ¿Qué pretende? ¿Expropiar los silos bolsa? Porque entiendo que es propiedad privada y que el campo liquida cuando, puede hacerlo en las condiciones en las que entiende no va a perder dinero, ¿no, Hernán? ¿O qué? Yo creo que el gobierno puede intentar cualquier cosa. ¿Sí? Sí, sin duda. Puede intentar cualquier cosa porque va a buscar no solo una salida a la crisis económica, sino una salida a la crisis política. Pero quisiera decir algo, Hugo, con este tema. Nosotros tenemos un problema subjetivo que es de confianza, ¿no? Que es decir, nadie le cree ya a Alberto Fernández, nadie le cree a un gobierno totalmente desintegrado porque no hay poder ejecutivo. Pero también tenemos un problema de fondo. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con todo esto, que es nuestro país? ¿Qué? ¿Nos vamos, cerramos y nos vamos? No. El problema de fondo es que tenemos que asumir de una vez por todas que este modelo está acabado. Que no se puede pensar más en una Argentina que no entienda a qué se va a dedicar, que no tenga un control del gasto justificado, que no tenga una emisión controlada, que no tenga una apuesta directa a la producción.
Me parece que sí, y saber algo también, que no hay soluciones mágicas, porque también es esto. Claro. Pero ¿sabe por qué hago hincapié en esto? Porque no parece ser casual estas declaraciones encadenadas. Primero, de que saben dónde están los granos que el campo tiene. Ahora el presidente, me parece que el centro del discurso, el título más importante, tiene que ver con estos 20.000 millones que el campo tiene y que perjudican a la nación. Hay como un acercamiento a alguna medida que no sabemos si se va a anunciar próximamente. Por eso yo lo que digo es, ¿están dispuestos a cualquier cosa? Sí. ¿Van a tener la reacción de la sociedad? También. ¿Van a tener reacción política de la oposición? ¿Nuestra reacción como Juntos por el Cambio? También. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen y qué tenemos que cuidar nosotros? Nosotros tenemos que cuidar nada más y nada menos que nuestro país. Entonces es, cualquier reacción que el gobierno tenga, no reaccionar con violencia. Lo de Graboy fue muy preocupante. Hablar de saqueos y derramamiento de sangre siendo parte del propio gobierno es una invitación a que esto se desmadre. Pero como la Argentina no se termina con el kirchnerismo, sino la Argentina tiene un futuro enorme y muy próspero, lo que tenemos que hacer nosotros es, frente a la avanzada, plantarnos, pero saber que esto es largo y que en esa idea de que esto es más largo, cuidar nuestros propios intereses. Por eso es no violento, es político y es con fuerte unidad social de todos los pero no sectores. sería lo que escuchamos recién. Esto es la pregunta. Porque lo que escuchamos recién, la verdad que yo estoy chequeando cómo fue el impacto de lo que dijo Alberto. Claro. El impacto en este momento de la lectura del discurso es que Alberto apretó al campo. Exacto. 1. 2. Y que el presidente volvió a echarle la culpa de lo que le pasa a la inflación a la guerra y al mundo. Perfecto. Así que no se estaría verificando la posibilidad de que el gobierno entienda que a las cachetadas no está el clima para salir de esto a las cachetadas. No, lo que digo al contrario, yo digo, pueden avanzar, pueden ir en una acción directa contra el campo y la pregunta es cómo reaccionamos. Vos fíjate, hace unos días contra la Corte Suprema de Justicia, uno de los poderes estados que está de pie, el otro es el Poder Legislativo que está de pie, el Ejecutivo desintegrado, van contra la justicia. Grabois en la calle diciendo que esto se puede desmadrar y que puede haber derramamiento de sangre. Y hoy le dan al único actor económico que es capaz de al menos sostenernos en esta crisis de financiamiento de divisas con la posibilidad de ir y meternos en los hilos Pero bolsa. por eso te pregunto, Hernán, si no hay actitudes cada vez más desesperadas de un sector del kirchnerismo, que parece ser la voz que tiene hoy Alberto Fernández, no parece ser su propia voz, un hombre de derecho que hable de que, de manera amenazante, de que hay un actor de la sociedad fundamental que está perjudicando a la Argentina. Esto es una acusación muy literal. Y que en una actitud desesperada existan medidas desesperadas. Por eso yo creo que la hay y creo que no es totalmente coordinada. No sé si me explico. No es que hay una coordinación... O decir que hasta el desorden está también ahí. Yo creo que hay autointerés de cada una de las partes en salvarse a sí mismo y que puede haber coincidencias en algún momento en una u otra acción. Todos jalan de las ropas. Pero exactamente, pero no hay una acción coordinada. Lo que sí hay es, como hay egoísmo, no hay interés por lo que nos pasa a los argentinos, puede pasar cualquier cosa. Como puede pasar cualquier cosa, la respuesta es nosotros como sociedad, ¿cómo reaccionamos? Con inteligencia, con firmeza, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque en esta cosa de jalar todo del mantel, que es el gobierno que jala del mantel por su autointerés de impunidad, de reivindicación moral, económica o política de Alberto, los que terminan perjudicándose a nosotros. Por eso cuando vos me decís, lo del campo, sí, pueden hacer cualquier cosa, pueden intervenir, pueden expropiar, pueden hacer cualquier cosa. La reacción nuestra tiene que ser contundente y pensando en el futuro, porque a esta gente no le importamos. Esa reacción puede incluir un comunicado después de las declaraciones recientes, que ahora vamos a repasar enseguida, del presidente Alberto Fernández contra el campo. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne periódicamente y frente a cada afrenta de Alberto, de Cristina o del gobierno, marca su posición. Hemos sido clarísimos y contundentes con lo de la Corte y lo vamos a seguir haciendo. Eso no me cabe duda que va a suceder. Te quedás un segundito más, por favor. Sheila, ¿esto a dónde puede terminar? ¿Notás, ya ha pasado algunos minutos de la declaración del presidente Alberto Fernández, un intento, de nuevo, de acusar al campo? ¿Qué significa? Bueno, no me pareció lo más significativo del discurso. Te lo digo francamente, me parece que lo más significativo del discurso es la no toma de registro de la urgencia económico-política en la que estamos atravesando. Eso fue para mí el fenómeno más llamativo, digamos, ¿no? Te diría incluso algo así como una especie de negación, por lo cual, la verdad, mágicamente no desaparecen los problemas. Pero la sociedad argentina sabe leer qué significa un dólar a 3.50, a 3.40, a 3.30, no importa, un dólar por arriba de 300, ¿no? Digamos, o sea, eso significa que
bueno, preocupación máxima en la ciudadanía en general, digamos, ¿no? O sea, hay una, esta idea que se dice hace tanto tiempo de que Argentina es un país bimonetario. Bueno, es que el argentino, por más que no pueda siquiera comprar un dólar, tiene conciencia de qué es lo que implica el dólar en la economía. Entonces, la verdad que para mí lo más llamativo, lo más curioso, lo que me dejó un poco azorada es esta falta de registro y de línea respecto de la situación tan crítica que estamos atravesando, que es realmente una escena crítica donde, bueno, minuto a minuto, donde pareciera que no hay señales políticas, las medidas son insustanciales. Bueno, ¿cómo sigue esto? Escuchamos, Alberto, a propósito de lo que decías. Mira, recién el presidente habló sobre el tema del dólar y bueno, que van a tomar medidas con los que supuestamente especulan. Mirá. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. ¿Qué significa le voy a poner el pecho, Hernán? No, y vos fíjate que es lamentable, porque es el violinista en el Titanic. El violinista en el Titanic. Sí, y le habla a su gente, no le habla a los argentinos. Menciona a sus funcionarios, le dicen, cuento con ustedes. ¿Con quién cuenta? ¿Con esos funcionarios que están sentados ahí, que están especulando con algún interés político de permanencia o de supervivencia? Vos mencionaste rasgos subjetivos, ¿no? Pero tenemos que leerlo, algún bostezo mientras el presidente hablaba. Sí, pero claro. bueno, es algo menor, pero claramente la palabra del presidente que empezó pausado y terminó enojado. El enojo no ayuda, no conduce. No, pero es un enojo. O conduce mal. Es un enojo muy débil, porque es un enojo, una arenga final para realmente para robar un aplauso de la política que no le responde. Mario Negri fue muy claro en su intervención acá hace un ratito. Él decía, lo que debe haber son señales claras de la política desde el oficialismo respecto del respaldo. Si nosotros tenemos una crisis económica muy potente, que tiene que ver con un mal manejo del modelo económico de hace años y que el kirchnerismo insiste en hacer lo mismo. Sí. Pero tenemos una crisis política manifiesta, lo que necesita el gobierno, el oficialismo, es aunar posiciones en función de un rumbo, del corto, mediano plazo. No ir ahí a aplaudir porque le pide por favor que lo aplaudan. Tienen que haber pronunciamientos claros y no los hay. Ni en la CGT, ni en la Liga de Gobernadores, por supuesto, ni en Cristina, descoordinación con Kicillof. Un gabinete que todos sabemos. ¿A vos te no parece que están, además del diagnóstico que puede ser equivocado, todos coinciden porque los resultados así lo indican, ¿hay como un desconocimiento, un negacionismo de lo que está pasando en la calle realmente? Sí, yo creo que no están registrando, y yo creo porque abandonaron la posibilidad de... Yo creo que se agotó el kirchnerismo como propuesta política, como relato, como visión, porque ¿sabes dónde se agotó? En la vida de las personas. Con quien hables, hoy no llega a fin de mes. Ni comerciante, ni llega a fin de mes el empleado, ni llega a fin de mes el comerciante o el empresario que toma empleo. Todo lo que vivimos en la Argentina es una posición a la defensiva. Todos nos estamos defendiendo y cada vez más la defensiva, que nos ponemos agresivos. Fragmenta. Y fragmenta. Entonces me da miedo vos, me da miedo aquel. Hay peleas con los proveedores, la cadena de... Hoy por hoy vos hablás con cualquier comerciante y dice, no, este cual, proveedor que dice, ya no le vendo a tal, elijo mi lista de clientes. ¿Por qué? Porque se le voy a pagar a este que es histórico, a este lo dejo sin producto. Empleados que dicen, bueno, no vengas porque no sé si... Entonces, la Argentina a la defensiva es una propuesta, en definitiva va a ser el resultado de una propuesta de un modelo económico acabado en el país. Hernán, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Bueno, es un minuto a minuto, se esperan anuncios de la cartera de Economía. Habló el presidente Alberto Fernández, hay mucho para analizar. En instantes hablamos con Luis Palma Cané, que es un gran economista. Está Sheila Vilker con nosotros, que nos cuenta, Sheila Vilker, perdón, por haberlo pronunciado mal, Sheila. Pero me quedé con el dato de esto que sobrepasó. El presidente dijo,
tenemos un problema en la macroeconomía, pero la guerra, es decir, no se hacen cargo del problema que está ocurriendo en la calle. Rubén, ¿qué pasa allí? Bueno, en la calle lo que está sucediendo es que la gente está reportando que este impacto que la portavoz dijo que no existía, existe. Sobre todo, te diría que entre ayer y hoy se empezó a ver con más fuerza que hay algunos productos que no están, que está faltando. Lo veíamos hace un rato. El caso del café, suponete que sea emblemático, pero hay cuestiones mucho más puntuales en algunos lugares más alejados de los centros de comercio más grandes, donde falta aceite, donde hay problemas con la prohibición de algunas marcas de harina. Esto pasa. A ver, tenemos que atacar a los productores porque son una colección de inhumanos, de desalmados. No, lo que pasa es que el mercado no tiene precios. Eso es lo que está sucediendo. Al que esté acopiando la ley, si corresponde que le caiga como caiga, pero el problema es ese, es que no hay precios y esto lo va viendo la calle. ¿Por qué digo esto, Hugo? Porque hay que hacer claramente la diferencia, que no estamos hablando de una abstracción cuando vamos a Florida y le preguntamos a los arbolitos a cuánto ven el dólar o cuánto te están pidiendo para comprar dólar. Porque el que no ahorra en dólares, ese mismo efecto lo está sufriendo en la góndola del supermercado. Clarísimo. Luis Palma Cané está con nosotros. Le agradezco el contacto, Luis. Inquietud en los mercados, también en la calle. El dólar llegó a 3.50. Su mirada. Buenas tardes. La mirada es muy clara, el escenario es cada vez más complicado. La pregunta es por qué se complica, por qué disparan todas las variables. Y esto es muy claro, digamos, hay errores de política económica, horrores de política económica. Por ejemplo, cuando asumió Batakis, la condición necesaria o las condiciones necesarias para que diera alguna esperanza de cambiar esta tendencia negativa de los mercados era que hubiera un acuerdo político, cosa que no hay, porque la tregua que hicieron Cristina y Alberto fue una rendición con bandera blanca de Alberto y todo el poder para Cristina. La segunda condición necesaria era que el nuevo ministro de Economía tuviera peso específico por sí mismo, que tuviera un reconocimiento por parte del mercado, cosa que tampoco es así. Tercero, que tuviera un equipo económico también de alto nivel y reconocido por el mercado, cosa que tampoco es. Y además la presentación importante y rápido de medidas que consistían en un plan económico, y lo único que hizo fue anunciar unas medidas que fueron un mamarracho, las primeras que anunció, y además uno mira cómo continúa y hay una desorientación tremenda en el equipo económico y en el equipo del gobierno en general. Ejemplo, las 3 medidas, otro mamarracho de ayer, de poner un dólar turista, claro, de alguna manera liberar lo que ellos llaman algo así como importaciones esenciales, liberar el cepo para esas importaciones, cuando la pregunta es quién va a definir si son esenciales o no. Y tercero, la frutilla del postre ayer fue prohibirle a las empresas que quieran dólar oficial comprar CDR, lo cual afecta al derecho de propiedad directamente. De manera que no hay que asombrarse de lo que está pasando, y si no cambian todas estas cosas, si no eliminan la falta de credibilidad, la falta de confianza y el elevadísimo nivel de incertidumbre que tiene la economía argentina, no se puede esperar que la situación mejore. Y hay 3 declaraciones que resuenan, o por lo menos, por supuesto que hay más, pero que son visibles. Una, cuando el presidente habló de un día de la alegría, no entendemos a qué se refirió. Lo segundo es que volvió a apuntar contra el campo. Esto que muchos dicen puede ser lo que piense el kirchnerismo. Habían señalado que identificaron por geolocalización a los Hilo Bolsa y ahora dicen que los culpables son los que retienen esos supuestos 20.000 millones de dólares porque no los exportan por un dólar muy, muy bajo vinculado con esas exportaciones. ¿Hay inquietud sobre este tema? Porque lo tercero es no reconocer el problema de lo que está pasando ahora mismo en la calle, ¿no? Yo creo que el presidente Alberto Fernández en la realidad, en lo fáctico, ha dejado de ser presidente. ¿Ah, sí? Esto no es lo más grave. Lo más grave es que tiene una desconexión total y absoluta de la realidad, de lo que está pasando en los mercados, al igual que la mayoría del equipo que lo acompaña, y en consecuencia las frases que dice son realmente patéticas, digamos. Culpar
al campo de que está reteniendo 20.000 millones de dólares, lo que debería preguntarse Alberto Fernández es por qué el campo está reteniendo 20.000 millones. Y la respuesta es muy clara. No es el problema de la guerra, ni que se pudrieron los zapallitos. El problema es que el tipo de cambio oficial es absolutamente ridículo. Una brecha del 150% entre el dólar oficial y el dólar libre es inviable. Y tercero y básico es que la razón por la cual los productores agropecuarios no liquidan, no están especulando, no liquidan, tienen sus activos físicos en vez de los pesos. Lo más grave es que contra un valor del dólar libre de 350 pesos, el productor de soja, y esto es muy importante, recibe con las retenciones un dólar de 85 pesos. Claro, claro, no hay manera. Entonces, la culpa no la tienen los productores. Y después dice que va a ponerle el pecho a la inflación, va a ponerle el pecho a todo lo que va a poner pecho. Mire, si pone el pecho a lo que está haciendo, mejor que se dé vuelta y se retire directamente. Ahora, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Hay alguna otra chance que tenga el gobierno? A ver, ¿de qué manera el gobierno podría enfrentar, porque estamos tratando de ser creativos nosotros, si no es creativo el gobierno, ¿de qué manera podría enfrentar el gobierno una salida de este tipo? A uno, lo primero que se le ocurre es decir, bueno, dale un tipo de cambio que le convenga al campo y dale, vas a recomponer reservas rápido. Pero políticamente, insisto, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Loser hace un rato. Políticamente no parece que esto sea viable. Entonces, ¿qué otro camino tenemos? Vamos a poner, si te parece, lo único que queda por hacer acá es hacer muy fuerte un shock fiscal y cambiario. Shock fiscal me refiero a un compromiso no solo de no emitir más, sino de emitir menos directamente y a seguir absorbiendo liquidez. Un shock fiscal, dije recién, perdón, y cambiario, o sea, liberar el tipo de cambio gradualmente quizás. Ya, digamos, tenemos tantos dólares en este país que es para ir a la academia, para decir y explicar lo que no hay que hacer. O sea, shock fiscal y cambiario es condición necesaria, pero la otra condición necesaria, creo que es lo que vos te referías, todo esto sin un acuerdo político, sin que se dejen de tirar tiros amigos, digamos, entre los pocos albertistas que quedan y el sector duro del kirchnerismo y Cristina, es evidente, como dije al principio, me parece, que el escenario se va a complicar cada vez más. Y lo último, yo diría que hay que acudir a la historia y a la teoría política, que dice claramente que cuando un gobierno populista como este está en agonía, porque está en agonía, quedan dos caminos. O ese gobierno cambia su política a 180 grados, quiere decir, por ejemplo, terminar con el mamarracho de que la inflación no es causada por emisión monetaria y por lo tanto pretendemos controlarla vía precios cuidados, etcétera, etcétera. Sí. Es evidente entonces que la situación como está es, acudiendo de nuevo a la teoría política, es cuando el gobierno populista está en agonía o cambia la política a 180 grados o indefectiblemente en el mediano plazo hay una crisis política muy severa que incluso puede implicar un cambio institucional en el gobierno. Para tanto es lo que muchos temen y claro, los analistas dicen, aparecen voces que son marginales, pero que tienen una actuación en la política argentina. ¿Usted ve factible que si no aparece la vicepresidenta en una foto con la ministra de Economía y un cambio en el rumbo político-económico, vamos al abismo directamente? La foto que se la saque o no ya es una anécdota. Ahora, que le dé el apoyo sería parte del acuerdo político, pero lo que quiero aclarar para no se me malinterprete, no es que yo diga que va a haber un cambio de gobierno institucional. Yo lo que digo es lo que indica la historia y la teoría política. No se puede continuar con este esquema, con un esquema que el mercado se dispara, que no hay moneda, porque entonces la otra pregunta, Hugo, sería, si no cambiamos y si no hay una crisis institucional, lo más probable
es que no solamente hay una crisis económica, como ya hoy hay, obviamente, sino lo que yo más temo es la posibilidad de una crisis social, digamos. ¿Por qué? Porque en el país hoy hay más del 55% de pobres, ¿Sí? hay 5 millones de indigentes. Le recuerdo a la gente que indigente es aquel grupo familiar que no tiene alimentación suficiente, 5 millones y medio. Entonces, ¿hasta cuándo va a aguantar esta gente? ¿Cómo va a ser la reacción? Y además, cuando uno ve que el gobierno está paralizado directamente y las pocas medidas que toma son medidas inconsistentes, tratando de ir contra la ley de gravedad, y no se puede. Y entonces, cuidado, por favor, cuidado con la crisis social. Reitero, 5 millones y medio de indigentes, que cada vez más se les escapa la alimentación y cada vez va a haber más pobres, es una situación extremadamente problemática, diría, por lo menos, ¿no? Luis, le agradezco mucho el contacto, interesantísimo como siempre escucharlo. Gracias. Escuchamos al presidente Alberto recién, terminó enojado, diciendo que no le van al torcer el brazo. Míralo. Pido a todos es que entendamos lo que nos está pasando, porque los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, el lugar que merece, y poniendo a cada argentino en un lugar de trabajo. Y sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y a todas. La pregunta es, Sheila, ¿ya le torcieron el brazo al presidente? Porque para muchos no es el que está gobernando la Argentina. ¿Tu mirada? Bueno, a ver, yo creo que es un momento muy delicado para seguir tirando querosén, ¿no?, a la escena. El presidente sigue estando al frente, en definitiva, no ha habido nada. No lo digo en términos institucionales, sino políticos, ¿no? En términos políticos, en términos de percepción, bueno, digo, a ver, lo veníamos charlando hace un rato, ¿no? Digamos, la gran pregunta que nos vino acompañando todos estos días es si su vice acompaña o no acompaña las nuevos anuncios tras la salida de un ministro de Economía que la sociedad se lo asignaba a Alberto Fernández, y Batakis, en un primer momento, la sociedad argentina también se la asignó a Cristina, ¿no? Sí. Digamos, como podríamos decir, pierde uno Alberto, mete un jugador Cristina. Bueno, los anuncios no estuvieron a la altura de determinada demanda, de la demanda de un segmento, de un sector social. Muchos ya se expresaron en contra de esos anuncios. El propio Grabois, con gran fuerza en la calle también. Y me da la impresión de que esa pregunta no solo acompañó a los segmentos más cercanos al oficialismo, sino también a la oposición, a los mercados. Digo, hay como un fenómeno ahí donde es, bueno, y ¿hay apoyo o no hay apoyo? Yo creo que hoy eso empieza a trocarse por otra pregunta, que es ¿quién conduce? Bueno, esta es la, claro, porque viste, cuando uno habla sobre el lenguaje, hay mucho para decir, vos lo sabés muy bien como analista. Cuando alguien dice yo soy el más poderoso, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando alguien dice no me van a torcer el brazo, ¿qué es lo que está poniendo en juego, ¿no? Sí, la negación no existe, dicen algunos, ¿no? O por lo menos no es lógico que un presidente apele a ella. Es una situación difícil. Yo creo que acá igual me parece que entrar en la cosa de la pelea de él contra ella, la pelea de digo, no sé, pienso en declaraciones también de dirigentes de la oposición que siguen leyendo la escena a partir de las disputas entre los principales dirigentes del Frente de Todos. Hoy han quedado fuera de lugar. La escena tiene un nivel de criticidad que ya me parece que esa escena de unos se pelean con uno, los otros con otro, los unos acusan a los otros que se pelean, ya está. O sea, me parece que el país exige algo distinto del oficialismo y de la oposición. Me da la impresión de que... ¿De la oposición qué, Sheila, por ejemplo? Mira, de la oposición es, digo, hasta ahora lo que estuvimos viendo por parte de la oposición, que es cierto que ha sido solicitada, le han solicitado, digo, por ejemplo, pienso en el discurso de Axel Kicillof, que en un mismo momento injuria y pide ayuda.
¿no? Digamos, esas ambivalencias complicadas, pero más allá de eso, me da la impresión de que hoy, en un momento tan crítico como el que hay, hoy la oposición debería, más que expedirse sobre diagnosticar la escena o plantear quién manosea a quién en el oficialismo, bueno, sacar alguna clase de comunicado conjunto. Y yo creo que hay además un tema muy delicado en general y que esto la sociedad de alguna manera lo advierte, y es que no pareciera haber receta. A diferencia de otros momentos, no pareciera haber una solución. Dice la oposición que están armando a partir de distintos grupos, cada uno, la coalición, la Unión Cívica Radical, el PRO, están armando planes que no quieren develar para justamente evitar ser utilizados políticamente por el gobierno. Pero sigamos charlándolo y escuchamos declaración del presidente Alberto Fernández recién hace minutos. Mirá. Nosotros somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y también sabemos que somos conscientes de que la crisis global hace más difícil cualquier solución y también suma incertidumbres y temores en un momento donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores. Bueno, ahí tenés, ¿no? Y parte de la oposición, que bueno, estoy mirando mensajes, dicen, por ejemplo, la oposición, Sheila, te lo pregunto a vos, también para compartir con Rubén, por supuesto, sí, evitó el default, ¿no? Es decir, acompañó el acuerdo con el fondo cuando el propio Máximo Kirchner no lo acompañó. Es decir, vos fíjate que el problema lo tiene, o sea, el 90% del problema está en el gobierno, Sheila, ¿o no? A ver, lo del acompañamiento en votar el acompañamiento, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que es el único programa posible, dijo el gobierno. Que fue, yo te diría, uno de los pocos, pero realmente muy trascendentes acompañamientos de la oposición al oficialismo. Bueno. O sea, es una escena donde las papas queman, la oposición de alguna manera acompañó, estuvo. Hoy es otro momento donde las papas queman. Me parece que, digo, un momento es un momento, otro momento es otro momento. Creo que estamos atravesando una situación realmente muy crítica, muy crítica en los tres planos. Sheila, si vos tuvieras que hacer una ecuación costo-beneficio de ese involucramiento de la oposición, ¿qué podés obtener, por ejemplo, de Cristina hoy? ¿De qué chance hay de que vos, oposición, te acerques al gobierno, le plantees algún cambio o plantees alguna medida o alguna idea y alguien te escuche del otro lado? Bueno, yo creo que eso también es parte de la dificultad. ¿Con quiénes hablas? Bueno. O sea, esto es un punto de partida, pero más allá de eso, me da la impresión, digo, no hemos visto movilizada la oposición en su conjunto, en unidad, tratando de ver cómo se encara esta situación, hay una característica que tiene esta crisis que no la vimos antes. Y yo te voy a decir una cosa, Rabanal, sí. Acá hay una cosa que es cierto y es que, bueno, por ahora lo que nosotros venimos viendo en términos de opinión pública es, en la medida en que la oposición guarda silencio, crece. Sí. Crece. O sea que en términos de cálculo electoral, rinde. Ahora, en términos de la necesidad del país, rinde y a la larga, en el largo plazo. Pero el punto es, mira, una fuente importante de la oposición, por supuesto, no quiere dar, no puede dar en este momento salir, dice, es que cada vez que salimos a hacer lo que el gobierno nos pidió que hagamos, nos apuñalaron, nos usaron. Pasó en su momento cuando salió Larreta a apoyar a Alberto y ocurrió, digamos, la cuestión de la coparticipación. Es decir, en cada momento y ahora mismo, para muchos fue un ensayo que lanzó Kicillof para ver cómo reaccionaba la oposición. El gobierno está buscando una foto. La oposición yo creo que acompaña, ha sido bastante solidaria, pero para vos hacen falta más acompañamiento. La Argentina está en un momento en donde el propio gobierno se ha peleado a más no poder y lo ha hecho a cielo abierto. No hay antecedentes de esto, Sheila, me parece, ¿no? De un gobierno de coalición tan enfrentado a sí mismo, sin una dirección concreta. Mira, es una situación anómala, yo te diría incluso casi de origen, ¿no? Digamos, o sea, con una extraña fórmula donde quien tiene la mayor parte de los votos no está en la presidencia. Digo, tenés una escena enrarecida. Bueno, yo creo que acá había una promesa de síntesis que no se cumplió. Digo, podemos, si querés, hacer historia de estos 2 años y medio de gobierno, de sus momentos más críticos, de momentos de buen trabajo con la oposición y de mal
digo, porque también yo recién decía, no solo el fondo, la pandemia también hubo un momento de trabajo conjunto. Sí. Si querés, incluso un momento modélico. Sí. ¿Y quién ¿no? corta la relación si lo seguís en detalle No, no. como analista? El gobierno es el que se distancia en un momento, Sheila, se pierde ese cuando Larreta plantea abramos la ciudad, diciendo. cuando Larreta plantea abramos la ciudad en medio de la cuarentena, después de haber puesto la cara en contra de lo que decían muchos dirigentes de Junta por el Cambio, salió todo el kirchnerismo a decirle que era un asesino directamente, que era un asesino. Un día hubo una clase, y nunca me lo voy a olvidar porque estaba en vivo, un día hubo una clase de prueba de un docente con 10 alumnos en el patio de un colegio y le quisieron mandar la Policía Federal. Esa es la respuesta que tiene el oficialismo a la oposición. Ya seguimos el debate. Nos vamos a la Casa Rosada. Jean Libares está ahí. Hay novedades allí en la Casa de Gobierno. Jean. Así es, Hugo. Buenas tardes para todos. Ahí tienen en imagen el ingreso principal de la Casa de Gobierno. Como ya ustedes pueden divisar, está el presidente, se ha ido el jefe de gabinete Juan Mansur, han salido diversos funcionarios, pero el dato político de la tarde es que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, arribó a la Casa de Gobierno hace minutos nada más y ya está reunido con el presidente de la Nación. Este es el dato político de la tarde y Juan Mansur no está en la Casa de Gobierno, por eso quiero reafirmar lo que puede ser una tarde de reuniones importantes, Hugo, para el presidente aquí en la Casa Rosada. Bueno, ya volvemos ahí. Momentos decisivos, se esperan declaraciones políticas. Rubén, la ministra de Economía, ¿va a hablar después de lo que dijo el presidente Alberto Fernández? Contame. A ver, lo que se esperaba desde ayer es... A ver, no lo esperábamos nosotros, porque esto no es una especulación de la prensa. Lo dijo Gabriela Cerruti, que se estaban preparando medidas y que las medidas se iban a conocer entre hoy y el lunes. Por lo tanto, la expectativa la puso el gobierno arriba de la mesa. Y subió el dólar. El dólar siguió subiendo y lo que se conoció de eso, que ahí en el medio, todo mezclado, es lo del tema del dólar turista, que el mercado y todo el mundo lo considera algo interesante pero colateral, paralelo a esta crisis que no soluciona, y ahora empezamos con el tema del campo y esta cuestión del enojo del presidente con el campo. Yo te diría que hoy no lo sé, no estoy hablando por información puntual de lo que va a hacer Batakis, que no lo sé, pero sí lo que te están contando en el gobierno. Hay movimiento, hay idea de llevar adelante un cambio que me parece que va un poquito más allá de las medidas de Batakis. Que va a una cuestión de arquitectura del gabinete. Estamos con Sheila también aquí, por supuesto, analista político, Sheila Wilker. Escuchamos al presidente Alberto Fernández, últimas declaraciones de hace un ratito nada más. Habló el presidente y esto decía, mirá. Leía hoy en la tapa de un diario cómo están atestadas las guardias de los hospitales por adolescentes afectados tras el tiempo de pandemia que se ha vivido. Yo quiero transmitirle a cada argentino y a cada argentina que se quede tranquilo, que estamos trabajando, que como superamos todos los problemas que superamos, vamos a superar estos también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras herramientas para poder salir del brete en el que el mundo nos ha metido. El mundo nos ha metido en un brete, a los argentinos siempre tenemos esta cuestión de ser víctimas de todo el mundo. Y dice el presidente, tenemos herramientas, que nos quedemos tranquilos, pero están innovando nuevas herramientas. Pero además dijo que no nos preocupemos y que hay un diario que habla de los problemas de la pandemia. No sabemos bien qué diario lee el presidente, imagino que todos. Tu reflexión, Sheila. ¿Qué querés que te diga? Divorcio. Divorcio de los problemas más acuciantes. O sea, ¿hay noción de que es una situación tan comprometida como la que es? ¿Hay noción de que de la espiralización de la inflación? ¿Hay noción del malestar? O sea, realmente me lo pregunto, me parece que no es el tono, que no es, viste, un discurso que puede estar bien en abstracto. En este contexto está totalmente divorciado, fuera de la escena, fuera del contexto. Clarísimo, Sheila, muchas gracias por tu visita. Al revés, gracias a vos. Por supuesto, tenemos mucho más. Quédate en la continuidad de La Nación Más, dale. Bueno, en la continuidad, más info a la tarde, ya están ellos, Helio, ya está Paulino.
La inquietud sigue. Habló el presidente, pero nada se ha tranquilizado del todo, me parece. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Hugo, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, acá esperando que algo pase. El dólar no subió, pero había llegado a 3.50 y bajó un poquitito. No sé si es indicativo de algo, pero el escenario es complejo, por lo menos a nivel político, me parece. Sí, buenas tardes. Parecería que estamos en una especie de banda, ¿no? De entre 300 de piso y 350 de techo. Claro. Esto es lo que marcó un poco la semana. Claro, son todas bandas muy endebles, todo muy volátil. 3.40 el Blue ahora, 3.15 el dólar MEP, que ayer estaba en 3.40, 3.25 el contado con liquidación, 3.23. Muchos instrumentos retraídos a propósito de múltiples restricciones adicionales que se colocaron ayer por la tarde-noche desde el Banco Central. En todos los casos, lo que también está aflorando es que se repliegan los que venden, se contraen los que compran, mientras una parte de la sociedad disfruta las vacaciones, pensando poco en lo que tiene, tal vez para ocuparse y preocuparse cuando vuelva. Claro. Más o menos esa es la descripción. Te hacía el encomillado disfruta las vacaciones porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero tengo varios amigos que están en sus vacaciones de invierno con sus hijos y la verdad que preguntan. Claro, preguntan, están súper pendientes de lo que está pasando. Y viste cuando te decían las abuelas, no comas mirando el noticiero, bueno, no comas mirando malas noticias. Bueno, un poco eso está pasando con las vacaciones de mucha gente, ¿no? Y si ni siquiera pueden disfrutar eso, ¿no? Perdón, si perdiste el noticiero, escuchás al presidente Alberto Fernández hablando en el tono en el que habla, diciendo que el problema que nos mete el mundo a los argentinos y diciendo que el campo tiene el problema porque ahí tienen 20.000 millones de dólares que no liquidan por $1, que obviamente no les conviene, ves que no sé si el diagnóstico es el acertado, ¿no? Además, una cifra, digo, que es que varía según el día, ¿no? El día anterior hablan de 18.000 millones, el anterior de 14.000, ahora son 20.000 millones. El campo nadie dice 14.000. sabe dónde, claro, nadie sabe dónde sacan las cifras el gobierno, pero el presidente o lo mandan a decirlo o lo dice él sin ningún tipo de A cada desafío le voy a poner el pecho, no me van a torcer el brazo, dijo el hombre. Bueno, veremos. Lo del brazo y lo del pecho es como muy corporal, pero claramente no hay un reconocimiento del problema. Yo no sé si por negacionismo, nadie entiende bien o porque tal vez vayan a tomar medidas extremas. Y esta incertidumbre me parece que continúa después de las palabras del presidente. No hay calma. Esta es la sensación y los analistas coinciden en esto, ¿no? Sí, es probable. En el medio se confirmó que Biden no recibirá a Alberto Fernández la semana próxima. Eso es oficial, Elio, ya a esta hora. A propósito del COVID que atraviesa Biden, aunque desde un buen lugar con las 2 dosis más las 2 dosis de refuerzo, es decir, con 4 vacunas. En el medio mermó un poquito la temperatura en Europa. Los incendios se están replegando en algunos lugares, pero han consumido, el dato es monstruoso, más de 122.000 hectáreas. Más de 122.000 hectáreas. Y mientras tanto, sí se ha confirmado y se ha validado un acuerdo que me parece muy importante, que probablemente tenga impacto en las commodities, no en el mejor sentido para la Argentina, porque eso haría que baje el precio de la soja, del trigo, del maíz, y es que finalmente se halló un acuerdo con la ONU, con Turquía, por parte de Rusia y Ucrania para un corredor seguro por el Mar Negro para sacar cereales que estaban retenidos y que ahora van a ser volcados al mercado internacional a propósito de la devastadora guerra que todavía sigue, que escribe hoy un nuevo capítulo, el número 149 desde el día 1. Me parece igual muy importante esta noticia que estás dando porque tiene un impacto en el mundo, más allá de que hoy ya las commodities están a precio preguerra. Digo, toda esta discusión que estamos teniendo en la Argentina de la plata que ganan o dejan de ganar los productores, hoy ya los commodities están a precio preguerra. Eso para que, más allá de que también sabemos que los productores argentinos no ganan ese precio, ¿no? Ese valor que uno ve de Chicago no tiene nada que ver con el valor que cobra finalmente un productor en la Argentina. Y marcha atrás al dólar soja y veremos cuáles son las nuevas herramientas que dijo el gobierno tener, o el presidente señaló que están pensando en nuevas herramientas para controlar lo que parece por ahora no tener un punto límite, ¿no? El límite llegó para usted, señor. Buen almuerzo. Buen viernes. Buen descanso. Buen descanso y Muchas hasta el gracias. domingo en la pantalla, como siempre. Claro, por Mañana supuesto. estaremos acá firmes como corresponde desde temprano, ¿eh? Después Muy les bien. cuento. Beso grande. Buen programa, Un abrazo. gracias. Chau, Hugo. Chau. Gran tarea.